Unos meses antes, Alice celebra su cumpleaños 50 rodeada de su familia. Su esposo John brinda por ella y la llama la mujer más inteligente y hermosa que conoce. Alice lo besa y disfruta del amor de su familia. Se siente la persona más afortunada del mundo. Alice es una profesora de lingüística en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es una doctora reconocida mundialmente y autora de libros fundamentales en su campo. Alice es invitada a dar una conferencia en la Universidad de California y lo hace con maestría. Capta la atención del público al explicar cómo los niños aprenden a hablar. Sin embargo, a mitad de su exposición, su mente se queda en blanco. No puede encontrar la palabra que necesita. Se le ha escapado por completo. Tras unos momentos incómodos, encuentra un sustituto y continúa. Pero se siente extraña. Esto nunca le había pasado. Estando en California, aprovecha para visitar a su hija Lydia, quien sueña con ser actriz. Alice no está de acuerdo con su elección de carrera e intenta persuadirla de elegir otro camino. Sin embargo, Lydia le revela que John, su padre, sí la apoya y hasta ha estado financiando su participación en una compañía de teatro. Alice se sorprende. Su esposo no se lo había mencionado. De regreso en Nueva York, Alice sale a correr por el campus de Columbia, donde ha trabajado durante años. De repente se desorienta y no recuerda cómo volver a casa. Mira a su alrededor, pero no reconoce nada. Se toma unos momentos para tranquilizarse y finalmente encuentra su camino. Al llegar a casa, su esposo intenta abrazarla, pero Alice está demasiado abrumada. Prefiere mencionarle que le sorprendió escuchar que él estaba patrocinando la carrera de Lydia. John le asegura que sí se lo dijo, pero ella lo niega repetidamente hasta que él termina cediendo. Él nota que algo anda mal, pero ella le asegura que todo está bien. No obstante, cuando él se va, Alice comienza a preocuparse. Decide visitar a un neurólogo para asegurarse de que todo esté bien. El doctor le hace una prueba. Le pide que recuerde el nombre de John Blatt y la calle Washington. Luego le hace varias preguntas que Alice responde a la perfección, con detalles y fechas. Finalmente, el doctor le pregunta por los datos anteriores y ella puede recordar el nombre, pero no la dirección. Él le da varias opciones de nombres de diferentes calles, pero aún así ella es incapaz de recordarlo. El doctor se muestra algo preocupado. Le explica que tendrán que hacerle una resonancia magnética y le pide que para su próxima cita traiga a algún familiar cercano. Pasa el tiempo y llega la Navidad. Alice puede sentir que su memoria está fallando cada vez más. Se reta a sí misma a recordar palabras y para su tranquilidad siempre logra hacerlo. Su hijo llega con su novia Jenny. Alice la saluda y le dice que es un gusto conocerla. Cuando llega el resto de la familia, Alice les pide que salgan de la cocina para poder concentrarse en terminar la cena. A Lydia le parece extraño. Su madre nunca les había pedido eso. Apenas se van y Alice tiene que buscar la receta del platillo que prepara todos los años. Cuando se sienta en la mesa, vuelve a saludar a Jenny. Se presenta con ella y le dice que es un gusto conocerla. Lydia nota la interacción, pero no dice nada. Alice regresa con su doctor, quien le informa que no encontró tumores ni microinfartos en su escáner. Sin embargo, le preocupa su deterioro cognitivo, que es muy anormal para su edad. Desea hacerle otro estudio para confirmar si se trata de Alzheimer. Alice está paralizada. No esperaba que su situación fuera tan grave. El doctor insiste en que en la próxima cita traiga a un familiar cercano. El Alzheimer es una enfermedad que afecta la capacidad del cerebro para funcionar correctamente. En las personas con Alzheimer, ciertas proteínas se acumulan y forman placas y ovillos en el cerebro, lo que interrumpe la comunicación entre las neuronas. Como resultado, van perdiendo todas sus funciones cognitivas, desde la memoria y la capacidad para comunicarse hasta la habilidad para razonar, tomar decisiones, orientarse en el tiempo y el espacio y realizar las tareas más básicas. Es una enfermedad devastadora que poco a poco les arrebata su autonomía, sus recuerdos, su capacidad para reconocer a sus seres queridos, su identidad y su conexión con la realidad. Exploraremos el proceso que vive una persona con Alzheimer, los síntomas que experimenta, las emociones que surgen y el dolor que su familia también atraviesa. Alice llega a casa y ve a John, pero no desea contarle lo que acaba de escuchar. Esa noche no puede dormir. Da vueltas en la cama hasta que decide despertar a John y contarle lo que sabe. Él intenta tranquilizarla, asegurándole que todo va a estar bien, que solo se lo está imaginando. Ella se enfurece y le implora que la tome en serio. Ella sabe cómo se siente. En los brazos de su esposo llora desconsoladamente. Él le dice que todavía es muy pronto para sacar conclusiones, pero que pase lo que pase, estará ahí para ella. Vuelven con el doctor, quien les confirma que Alice tiene Alzheimer. John intenta debatir, sugiriendo que hay otros factores que podrían estar causando la pérdida de memoria, pero el doctor insiste en que los resultados son definitivos. Sin embargo, tiene una noticia aún más triste. Alice tiene Alzheimer familiar, una forma rara y hereditaria de la enfermedad, lo que significa que si sus hijos han heredado esta condición, tienen un 100% de probabilidad de desarrollarla también. Alice y John reúnen a sus hijos para darles la triste noticia. Todos quedan impactados. Su madre aún es muy joven. Le preguntan repetidamente si está segura de que el diagnóstico es correcto.
deseo. La reacción de los hijos es de negación, lo cual es completamente natural. Alice también lo experimentó cuando comenzó a sospechar que algo no estaba bien, y John hizo lo mismo al recibir los resultados. La negación es un mecanismo de defensa que permite a las personas procesar gradualmente la información abrumadora. Es una protección temporal contra el dolor emocional intenso. Sin embargo, para algunos, salir de la etapa de negación es extremadamente difícil debido al dolor que implica enfrentar la realidad. Veremos que a John se le va a dificultar muchísimo aceptar la condición de su esposa, lo que traerá problemas para los dos. Alice les explica que tienen la opción de saber si heredaron la enfermedad, pero la decisión es completamente suya. Luego, entre lágrimas, esta madre le pide disculpas a sus hijos, tanto por el dolor que su enfermedad les causará como por la posibilidad de que ellos también la hayan heredado. Las enfermedades crónicas suelen traer consigo muchos sentimientos de culpa. El paciente puede sentirse culpable por ser una carga, por alterar la vida de los demás o incluso por haberles heredado la condición. Por otro lado, los seres queridos también pueden sentir culpa por estar sanos mientras la persona que aman sufre, por desear que todo volviera a ser como antes o por tener que priorizar su propio bienestar sobre el del enfermo. Según la filósofa Martha Nussbaum, el sentimiento de culpa surge cuando sentimos que no hemos cumplido con nuestras expectativas morales. En este contexto podemos entender que Alice se siente culpable porque nunca quiso ser el tipo de persona que dependiera de su familia para todo y se convirtiera en una carga. Sin embargo, esta situación no estaba bajo su control. Ella no eligió tener Alzheimer. Por otro lado, su familia también enfrentará sentimientos de culpa, ya que en algunas situaciones se verán obligados a elegir entre cuidar a Alice o atender su propio bienestar. Sienten la responsabilidad de proteger a su madre, pero también tienen el deber de atender sus propias necesidades. Es una situación muy difícil de balancear y cada caso es diferente, pero hay dos ideas que quisiera compartir. Primero, en la mayoría de los casos cada uno está haciendo lo mejor que puede, y ante esto no te exijas algo que está más allá de tus fuerzas y no dejes que la culpa te consuma, porque esto solo añade más sufrimiento a una situación ya de por sí dolorosa. Segundo, como veremos más adelante, la vida de quienes están sanos es tan importante como la de quienes están enfermos. Culturalmente tendemos a valorar a quienes sacrifican todo por cuidar a los necesitados, y sin duda es algo muy honorable, pero también es importante recordar que la vida de quienes se quedan importa tanto como la de quienes se van. Alice intenta continuar con su vida, pero cada vez le resulta más difícil. Sigue dando clases en la universidad, pero frente a sus estudiantes a veces no puede recordar qué fue lo que vieron la sesión pasada. Mientras cocina, a veces encuentra botes de champú en el refrigerador, señales de que ha tenido episodios cada vez más frecuentes. Recibe una llamada de Anna, su hija mayor, quien le informa que se hizo las pruebas y lamentablemente también ha heredado la enfermedad. Su hermano Tom salió negativo, mientras que Lydia decidió no saber los resultados. Cuando termina el semestre, el jefe de Alice le lee la retroalimentación de sus alumnos. Mencionan que la clase carecía de enfoque, que la maestra parecía no poder concentrarse y que a veces hasta ella se perdía en el contenido. Alice se disculpa y le asegura que hará todo lo posible por mejorar. Sin embargo, él le pide explicaciones y ella tiene que confesar su secreto. Le expresa que le gustaría seguir dando clases, pero aunque su jefe es muy comprensivo, la realidad es que su situación ya la va a limitar demasiado. Alice sale a correr y cuando regresa a casa encuentra a John muy preocupado porque ella no llevó su celular. Llegó tarde y como resultado tuvieron que cancelar una cena importante con la jefa de John. Aunque Alice se disculpa, en el fondo no lo lamenta tanto. No le gusta la idea de estar en una cena rodeada de personas compartiendo historias. No sabe si haría el ridículo. Finalmente se sincera con su esposo y le dice: preferiría tener cáncer, sería menos vergonzoso. Así no me sentiría como una molesta social o y luego olvida la palabra. Decide visitar un asilo para personas con Alzheimer. No le dice a la encargada que ella misma tiene la enfermedad, sino que prefiere fingir que está buscando un hogar para su madre. Observa a las personas afectadas por la enfermedad. Todos parecen confundidos, retraídos y desconectados de la realidad. Ve que una paciente se levanta de su silla y por precaución suena una alarma. Un enfermero rápidamente la ayuda a sentarse de nuevo. La encargada le menciona que uno de los residentes fue parte del equipo que envió el primer satélite a la órbita. Al ver a este hombre que fue tan exitoso por su intelecto, Alice se siente identificada con él. A pesar de ser una de las residencias más humanas y mejor equipadas, a Alice no le agrada la idea de pasar ahí el resto de sus días. No le convence ese final para su historia. Al llegar a casa, redacta en su celular una lista de preguntas que necesita responder: el nombre de su hija mayor, la calle en la que vive y el mes de su cumpleaños. Al final, escribe una nota: cuando ya no puedas responder estas preguntas, ve a la carpeta en tu computadora llamada Mariposa. Se graba a sí misma diciendo que, si está viendo ese video, es porque ya no pudo responder ninguna de las preguntas. Dado el caso, está segura de que la mejor decisión es seguir las siguientes instrucciones. Debe ir a su cómoda, la que tiene una lámpara azul, abrir el primer cajón y tomar las pastillas del frasco. Debe ingerirlas todas de una sola vez. Acostarse y dormir sin decirle a nadie lo que está haciendo. Termina de grabar el video y lo guarda en la carpeta Mariposa. Después de ver el futuro que le espera, Alice
decide que preferiría irse de este mundo. Mientras conserve algunas de sus capacidades, seguirá disfrutando de su familia y de su existencia. Sin embargo, cuando su mente ya no le permite estar conectada con la realidad, no cree que valga la pena seguir viviendo de esa manera. No me gustaría a mí juzgar la decisión de alguien que está atravesando algo que yo no conozco. Al contrario, quisiera aprovechar este momento para tratar de entender la profundidad del dolor que ella está cargando. No me imagino por cuánto sufrimiento ha de estar pasando para que contemple esta decisión. Si tú estuvieras en su posición, ¿tomarías una decisión similar o considerarías una opción diferente? O si un ser querido tuyo está pasando por esto y también contempla esta decisión, ¿la respetarías? Pasan los meses y la enfermedad de Alice va progresando. Una mañana despierta desorientada y nota una pulsera en su muñeca que dice memoria deteriorada. No está en Nueva York, sino en su casa de vacaciones. John la ha llevado allí después de que fue dada de baja como profesora en Columbia. Juntos pasean por la playa y disfrutan de unos días de relajación. Pasan la noche recordando historias y él le dice cuánto la ama. Alice se siente tan feliz que sugiere que John podría renunciar a su trabajo y que ambos tomen un año sabático, ya que este podría ser el último año siendo ella misma. Su esposo le pide que no diga esas cosas. John sigue batallando en aceptar el destino que les espera. Las enfermedades crónicas no solo afectan al paciente, sino que también traen mucho sufrimiento para sus seres queridos. Normalmente se habla del dolor del enfermo, mientras que el de la familia queda en segundo plano, como si su sufrimiento fuera menos válido por no ser ellos los enfermos. John está viendo a su esposa debilitarse y morir lentamente. El dolor que él está viviendo también es sumamente importante de reconocer. Sin embargo, él no se siente con el derecho de expresarlo o quejarse, puesto que eso sería insensible hacia su esposa. Los psicólogos sugieren que en casos como este, ambos se beneficiarían de crear espacios de comunicación en los cuales puedan expresar sus emociones, miedos y preocupaciones abiertamente, sin temor a ser juzgados y sin sentirse culpables por lo que sienten. Hablar de manera honesta les permitiría sentirse más apoyados, procesar mejor sus emociones y fortalecer su relación. Si Alice y John siempre se han apoyado mutuamente, resulta contradictorio que en el momento más difícil de sus vidas sientan que no puedan hacerlo. A la mañana siguiente están listos para dar un paseo, pero antes Alice quiere ir al baño. Camina por la casa, pero no puede recordar cuál puerta es la del baño. Intenta averiguarlo sola. Abre y cierra varias puertas, pero no da con él. Cuando John la alcanza, se paraliza. Alice se ha hecho pipí sobre sí misma. No pudo llegar a tiempo. No tiene idea de dónde está. Con mucha ternura, John la ayuda a limpiarse. Lidia viene a visitarla y nota el collar de mariposa que lleva su madre. Alice le cuenta que, cuando era niña, su maestra le dijo que las mariposas no vivían por mucho tiempo. Regresó a casa muy triste, pero su madre la consoló diciéndole que aunque la vida de las mariposas es corta, es muy hermosa. Ahora ella ve su propia vida como la de una mariposa. Le platica a su hija que aún tiene muchas cosas que quiere hacer. Desearía tomarse un año sabático para estar con John, pero no sabe si será posible. Quiere ver nacer a los hijos de Anna, ver a Tom graduarse y agrega que le gustaría que Lidia vaya a la universidad. Lidia le responde que no puede utilizar su enfermedad para manipularla a hacer cosas que no quiere. Alice se ríe y le dice que usará lo que tenga a su favor. Más tarde, Alice intenta hablar con John, pero él está ocupado con su trabajo. Ella comienza a resentir que él no le presta toda la atención que quisiera. Decide ponerse a leer algunos libros de Lidia. Sin embargo, sin darse cuenta, empieza a leer su diario. Al día siguiente, le pregunta a su hija cómo le fue en la obra que actuó con su novio. Lidia, sorprendida, se da cuenta de que su madre leyó su diario, ya que nunca le había contado sobre eso. Furiosa, le grita y la regaña. Alice se disculpa sinceramente y le explica que no se dio cuenta de lo que estaba leyendo. Leía las palabras, pero no sabía de dónde venían. No obstante, su hija no le cree. El Alzheimer afecta gravemente el funcionamiento del cerebro de formas que son difíciles de comprender para alguien que no tiene la enfermedad. En este caso, Alice ha sufrido un deterioro de su memoria episódica, lo que significa que no puede entender el contexto de la información que está leyendo. Además, tiene dificultades para conectar esa información con la conciencia de sí misma. Su cerebro puede estar procesando las palabras, pero ella no logra comprender el contexto ni darse cuenta de lo que realmente está haciendo. Al día siguiente, Alice le dice a Lidia que recuerda que pelearon, pero no sabe exactamente por qué fue. Se disculpa sinceramente, pero su hija le dice que es ella quien debe disculparse por haber sido tan insensible. Se arrepiente de cómo le habló. Lidia le pregunta qué es lo que siente. Su madre le responde que hay días buenos y días malos. En los días malos no logra encontrarse a sí misma. Siempre se valoró y se definió a sí misma por su intelecto y su lenguaje, pero ahora ve las palabras frente a ella y no puede alcanzarlas. No sabe quién es ni qué será lo próximo que perderá. Le agradece a su hija por haberle preguntado. Como bien dice Alice, ella se ha definido durante toda su vida por su capacidad intelectual y ahora esa misma capacidad es la que está perdiendo poco a poco. Me parece muy simbólico que Alice fuera lingüista, ya que el lenguaje y el pensamiento se construyen mutuamente. El lenguaje no solo nos ayuda a comunicarnos, sino que también nos permite categorizar nuestras experiencias, darle sentido al mundo que nos rodea y pensar en conceptos abstractos como libertad o justicia que van más allá de lo que podemos ver o tocar. El lenguaje da forma a cómo entendemos el mundo y Alice dedicó su vida a estudiar justamente
eso. Sin embargo, poco a poco perderá su capacidad para el lenguaje. Ya no podrá hablar ni tener una sólida conexión con la realidad. En este sentido, la pérdida del lenguaje de Alice no es solo un síntoma físico, sino también una representación simbólica de la disolución de su identidad. La familia va a ver la obra de Lydia. Después de la función, la visitan tras bambalinas para felicitarla. Sin embargo, cuando Alice se acerca, le habla como si fuera una actriz cualquiera, sin recordar que es su hija. Alice decide inscribirse para dar un discurso en una conferencia de la Asociación de Alzheimer. John no podrá asistir porque tiene un viaje de negocios, pero Anna y Tom están allí para apoyarla. Alice se para frente al público y declara: como paciente de Alzheimer, estoy aprendiendo el arte de perder. Perder mis pertenencias, perder el sueño, pero más que nada, perder memorias. Toda mi vida he acumulado recuerdos y estos se han convertido en mi posesión más preciada. La noche que conocí a mi esposo, la primera vez que tuve mi libro de texto en mis manos, el nacimiento de mis hijos. Todo lo que he logrado en la vida, todo por lo que trabajé, ahora me está siendo arrebatado. Pero no estoy sufriendo, estoy luchando por mantenerme conectada con quien alguna vez fui. Cuando termina su discurso, el público conmovido le da una ovación. Pasan los meses y John recibe una gran oferta de trabajo, pero tendrían que mudarse a Minnesota. Alice no quiere alejarse de lo que conoce y le pide que posponga el puesto un año más. Intenta expresar su opinión, pero las palabras se le traban. Aquella experta en lingüística ahora batalla en comunicar sus pensamientos. John le explica que no pueden tomarse un año sabático. Su situación financiera no lo permite y además no saben qué costos de tratamiento enfrentarán en el futuro. Alice conoce bien a su esposo y sabe que esa no es la verdadera razón. Le dice que lo que él no quiere es pasar un año entero viendo cómo ella se deteriora cada vez más. John lo niega, pero ella insiste en que no necesita decirlo. Alice revisa las preguntas que había anotado en su celular. Todavía puede responderlas, aunque con cierta dificultad. Una noche se despierta buscando desesperadamente su celular. John la encuentra en la cocina, volcando todo en su intento de hallarlo. Intenta calmarla, pero ella siente una urgencia por responder las preguntas. Uno de los síntomas del Alzheimer es la pérdida de control sobre las emociones y los impulsos. Es por esto que a medida que la enfermedad avanza, es común que los pacientes sufran cambios en su personalidad. Se pueden volver más irritables, ansiosos, deprimidos o incluso agresivos. Algunos pacientes también experimentan la habilidad emocional, lo que significa que sus emociones pueden cambiar drásticamente y sin una razón aparente. Pueden pasar de estar contentos a tristes o enojados en cuestión de minutos. Pueden reír o llorar en momentos inapropiados y sus reacciones suelen ser muy intensas y exageradas. El Alzheimer transforma la personalidad que solían tener. Pasa el tiempo y John encuentra el celular de Alice en el horno. Ella sonríe y dice que lo estaba buscando anoche, aunque en realidad eso fue hace un mes. La memoria de Alice se deteriora rápidamente. Sus recuerdos se mezclan. En un momento está en su infancia y al siguiente está en casa con John ayudándola a vestirse. La familia comienza a discutir sobre qué es lo mejor para Alice. A John le ofrecieron el puesto en Minnesota y necesita aceptarlo, pero eso significaría alejar a su esposa de todo lo que conoce. Una tarde, mientras Alice está en su computadora, accidentalmente descubre la carpeta titulada Mariposa. Comienza a ver el video que grabó y escucha las instrucciones. Debe ir a la cómoda con la lámpara azul, abrir el primer cajón y tomar las pastillas que están ahí. Sin embargo, al subir las escaleras, olvida lo que iba a hacer. Regresa a la cocina, vuelve a ver el video e intenta de nuevo, pero vuelve a olvidar. Decide llevarse la computadora a su cuarto. Finalmente, consigue las pastillas y va al baño por agua. Y justo cuando está a punto de tomarlas, su cuidadora entra a la casa, haciendo un ruido que la asusta. Alice se agita y tira las pastillas al suelo. Incapaz de recordar lo que estaba haciendo, no logra cumplir su último deseo. John invita a su esposa a tomar un helado. Le señala el edificio de la Universidad de Columbia, donde ella enseñó durante muchos años, pero Alice no reconoce nada. Cuando él la mira, no puede evitar que las lágrimas llenen sus ojos. Le duele ver cómo su esposa se desvanece un poco más con cada día que pasa. Lydia acepta dejar Los Ángeles para cuidar a su madre en Nueva York, para que John pueda mudarse a Minnesota por su trabajo. Él le pregunta a su hija si está segura de su decisión y ella responde con firmeza que sí. John se desmorona en lágrimas y le dice a Lydia que ella es mucho mejor persona que él. Claramente, el trabajo se ha convertido en un escape para John. La angustia emocional de ver a su esposa atravesar su enfermedad ha sido demasiada para él. Lydia se dedica a cuidar de su madre. Le lee uno de sus guiones y Alice escucha atentamente. Cuando termina, le pregunta a su madre si entendió de qué trataba. Alice apenas puede articular las palabras, pero logra expresar que se trató del amor. Al igual que Alice, alrededor del mundo hay 55 millones de personas que viven con demencia y más del 60% de ellas no cuentan con buenos recursos económicos. El Alzheimer y otras formas de demencia son enfermedades profundamente devastadoras. Espero que esta historia nos ayude a entender y empatizar con quienes enfrentan esta enfermedad. Aunque no hay una cura, la comprensión y el apoyo hacia los pacientes y sus familias pueden ser una fuente de consuelo y fortaleza.